paz de nuestro Señor Jesucristo ilumine todos los hogares y corazones de todos los dominicanos. Que el año nuevo nos traiga nuevas energías y renueve las esperanzas de todos. Son los deseos de Teleimpacto, donde siempre encuentras lo que necesitas saber. En esta Navidad, que la paz. La línea de política del futuro presidente de Estados Unidos ha venido a confrontar todo lo que hacía esa estructura de poder económico conformada por la banca judía, los Rockefeller, los Rothschild, todo el Lehman Brothers, toda esa cáfila de especuladores aposentados hace ya un tiempo en Wall Street y ahora ya instalados en China. Pero su obra la dejaron detrás, resguardada por el compromiso que había hecho la cúpula del Partido Republicano y la cúpula del Partido Demócrata en su condición de miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, la entidad que preside el señor David Rockefeller. Lo que ha desafiado Donald Trump para llegar a la situación de tomar posesión el día 20 de enero próximo es confrontando todo ese poder imbricado en la sociedad norteamericana, en su economía y en su estructura política. Porque si la decisión de la llamada democracia del norte ha estado en manos de dos partidos únicamente y la cúpula de los dos partidos están adecuada y debidamente sometida a disciplina, siendo miembros del Council on Foreign Relations del señor Rockefeller, pues lógicamente lo que se le montaba al electorado norteamericano era un sainete, como se ha estado haciendo en el vecino Haití, que por cierto no se tiene noticia de lo que ha pasado. Las últimas informaciones era que el pueblo ya se había tirado a la calle a protestar el último sainete que le montaron, donde se suponía que habían ganado las elecciones el candidato de Martelly, que significa el candidato de Bill Clinton, y una garantía de que no se le iba a quitar la mina de oro y plata llamada Mont Nevosa, que se había hecho adjudicar a través de Martelly, que había sido señalado por Clinton con su dedo para que fuera presidente de Haití. Entonces, en Estados Unidos, ese sainete pues llegó a su fin cuando una pieza que todo el mundo calificó de alguien fuera de sí y fuera de sus cabales, hablando disparate. Bueno, pues ese disparatoso que ya he dicho que las personas que lo dicen no lo conocen, porque él se graduó en una escuela militar y se fue a estudiar entonces economía y se graduó de economista en la Wharton School of Economics
la escuela de economía más prestigiosa de los Estados Unidos. Quiere decir que cuando él ha criticado todo lo que hizo el estamento de los banqueros que ya se fueron y dejaron un estropajo que se llama el país de Estados Unidos de América, queriendo además cuestionar al dólar como moneda internacional con el yuan chino y desplazar a Wall Street con Shanghai como centro bursátil del mundo. Es decir, reducir a Estados Unidos a una especie de país latinoamericano del tercer mundo, como todos nosotros. Y yo decía, bueno, pero este señor a quien ellos le están negando apoyo es de su clase. El señor Trump es multibillonario. ¿Cómo van a encontrar a alguien más calificado para representarlos a ellos si es de su clase? Y comencé a indagar el por qué el establishment, como también se le llama a esa estructura de poder, no quería a Trump. Y resulta que no estaba en ninguna de las listas que yo tengo de las entidades en que se ha organizado internacionalmente la gran concentración de capital que se llama la plutocracia, o sea, el gobierno del dinero. Entonces ya encontré la explicación. Digo, bueno, el problema de esta gente es que es uno de su clase, pero que lo está cuestionando. Porque todo lo que él decía iba en contra de lo que ellos habían hecho. Lo que representa importancia para los dominicanos y para los países del tercer mundo como República Dominicana es que ese discurso nacionalista, proteccionista, aislacionista, está prevaleciendo también en Europa. Lo que fueron las grandes potencias colonizadoras de América, integrando la Unión Europea, se están desmembrando de la Unión Europea, comenzando por el Reino Unido, que fue el primero que se fue. Pero ya están alineados para seguirlo varios países de esas grandes potencias de la metrópoli que conquistó al mundo. Y están todos recluyéndose en el mismo discurso que tiene el señor Donald Trump para los Estados Unidos de América. Y vienen a darnos la razón a nosotros, los nacionalistas, los que nos dijeron racistas, xenófobos y hasta nazis desde el Palacio Nacional, porque estábamos resistidos y seguimos resistidos a la fusión con Haití. Esa valiente y oportuna denuncia que hizo el pastor Ezequiel Molina el día 1 de enero, que yo les he repetido ni otra vez, pero es que esto no se entiende. ¿Cómo es posible que algo que sabíamos grupos reducidos de la política nacionalista dominicana se decía por primera vez en un sitio público con hay una concurrencia de más de 70,000 personas, unos 75,000 fieles evangélicos, pero también con la presencia del presidente Danilo Medina y varios miembros de su gabinete? Y yo dije, bueno, ¿y cómo vamos a tener nosotros elecciones si eso no es el tema que se va a debatir? Los pros y contras de la fusión. Pues sí, yo lo que yo he llamado el velo del silencio. Bueno, pues ese velo del silencio que ha permitido que se vaya construyendo la fusión sin hablar de ella y bajo el patrocinio del Palacio Nacional, que está incumpliendo todo lo que la Constitución y las leyes dominicanas le exigen que se haga. Me refiero al presidente Medina. Hasta la última excusa baladí que dio con relación a la corrupción imperante en el gobierno, puesto que obligados por ley a presentar su declaración de bienes los funcionarios del gobierno, bueno, pues una buena cantidad de ellos no lo han presentado y han dejado pasar todos los plazos y todas las intimaciones que le da el propio Palacio Nacional y no han presentado sus declaraciones, y el presidente se despachó con una tontería, diciendo que a lo mejor ellos no estaban enterados de que tenían que cumplir con esa ley. Y yo dije, bueno,
caramba, da pena, así lo dije, que el presidente crea que una aclaración o una declaración tan tonta puede ser admitida como valedera por los dominicanos. O sea, es un menosprecio a la inteligencia de los dominicanos. Bueno, claro que ha habido una protesta generalizada por todos los medios a esa declaración, pero eso lo único que hace es dramatizar la precariedad institucional que aqueja en este momento a la República Dominicana. Bueno, pues volviendo al norte y a la necesidad de que podamos nosotros desde la República Dominicana hacer nuestro y hacer valer lo que ya se va a imponer en los Estados Unidos y en Europa para poder reivindicar los intereses de la República, que tenemos con qué hacerlo, porque para bien, pero hasta ahora para mal, esta isla está llena de yacimientos de oro y plata, que nos los estamos dejando robar así, porque los gobiernos que hemos tenido del PLD ha usado el poder para administrar esa riqueza, dándole concesiones a cambio de los préstamos que ha estado recibiendo, para financiar todas las cosas que se han estado haciendo, porque la salida de construir la infraestructura nacional, esté bien cimentada y bien concebida o no, pero con un costo sobrevaluado, lo que permite es entonces que todo el mundo participe en la fiesta de la repartidera. La fiesta de la repartidera llegó al punto que estábamos comentando los titulares de la denuncia de la mala calificación que ha recibido la educación dominicana, medida a nivel internacional, a pesar de que estamos invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué no lo hemos cosechado educación? Bueno, porque sencillamente se utilizó ese 4% para más corrupción. ¿Qué creen ustedes que ha pasado con las construcciones de los edificios escolares? Se abandonaron edificios que estaban construyéndose en la gestión de Leonel Fernández. Se han dejado a medio talle porque lo importante era comenzar otro, se necesitara o no. Entonces todo eso ha estado sucediendo. El desayuno escolar, eso se ha utilizado para repartir contratos de suministro de alimentos. Después que cada escuela, cada local escolar se invirtió en construirle una cocina, que se invirtió en equiparla para que el 98% de esas instalaciones no se estén utilizando, porque se está usando para dar contratos de suministro de la alimentación, en donde en más de una oportunidad se han producido intoxicaciones colectivas. Entonces, en las compras de los solares, esa es otra. Hay contratos firmados de sorteos que se hicieron donde el solar no se conocía y todavía hoy no se sabe y los contratos están firmados. Es un desorden. Bueno, todo eso es el cuadro que nosotros estamos viviendo porque no hemos podido montar en la República Dominicana un gobierno con un plan de desarrollo, de realmente desarrollo nacional. Y poder rebasar esta etapa de desastre nacional, en donde todo está corrompido. Entonces ahora tenemos una suerte que se acaba de corroborar, porque yo decía, caramba, la fusión con Haití sigue en marcha, y de repente surgió una voz que nos defendió, nada menos que en Bahamas, y de una manera insólita. La voz no fue dominicana, era norteamericana, y además la del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general John Kelly. Esa voz se levantó en Bahamas y dijo,
En la República Dominicana no cabe un haitiano más. Además se han excedido en su solidaridad con el pueblo haitiano al extremo de que se están gastando el 30% de su presupuesto de salud en atender a los haitianos. Y encima de esa defensa que motivó que le dirigiéramos una carta al Congreso Nacional, a eso que le llamamos Congreso, que está ahí, pidiéndole que le dieran las gracias al general Kelly por la defensa que había hecho. No hicieron nada, porque ese Congreso no está ahí más que para aumentar las repartideras, con sus excepciones que confirman las reglas. Ahí se quedó la carta también, que le enviamos al mismo grupo de dominicanos conscientes y responsables, porque no nos limitamos a hablar, hemos actuado. Le pedimos que declararan persona no grata al embajador Wally Brewster y que le pidieran al gobierno de Estados Unidos que lo sacaran. Ahora ya él se va en enero, ya lo anunció. Pero la carta se quedó ahí en el Congreso, enterrada, porque todo lo que significa la defensa de la nación no pasa 2 pasos ahí en el Congreso Nacional. Bueno, pues el general John Kelly, a quien no se le llegó a dar las gracias, acaba de ser incorporado al equipo que va a gobernar en los Estados Unidos como el secretario de Seguridad del próximo gobierno. Entonces, para los dominicanos, se explica entonces la defensa que hizo el general Kelly de nosotros. En aquel momento yo dije, caramba, qué cosa más extraña, que el jefe del Comando Sur, en cuyos archivos y gavetas están todos los planes de desembarco y de ocupación de cada una de las repúblicas del hemisferio sur, porque eso es lo que es el Comando Sur, haya salido en defensa de nosotros y contra la fusión, hablando del problema que tenemos con los haitianos. Qué extraño es esto. ¿Tendrá que ver con la presencia en la política de Estados Unidos del señor Donald Trump? Bueno, pues efectivamente eso es lo que ha sucedido y se acaba de conformar o confirmar con la designación del general Kelly como el próximo secretario de Seguridad del gobierno Trump en los Estados Unidos. Es decir, que tenemos un amigo que conoce la realidad dominicana cerca del próximo presidente de los Estados Unidos. Eso ha servido para que en el documento que ya está casi redactado y nos falta traducirlo, dirigido al presidente electo Trump, le agregamos, como ya lo hicimos, que las referencias de todo lo que nosotros afirmamos ahí de la desgracia de esa idea de fusionar a la República Dominicana con Haití, estaba próximo a él, porque la persona que nos referimos es el general, que por cierto no sabía que era de 4 estrellas. En el ejército norteamericano hay muy pocos generales de 4 estrellas. Pues pusimos entonces al general Kelly de testigo de que afirmamos la verdad y que todos los infundios que se han levantado contra la República de apatría, todo eso ha sido deliberado porque tiene que ver con el apoderamiento de las riquezas de oro y plata de la isla en manos de las corporaciones norteamericanas encabezadas por 2 expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton del lado haitiano y George Herbert Walker Bush en Cotuí del lado dominicano. Todo eso está expuesto en ese documento, que desde luego trataremos de que llegue al más breve plazo posible a manos del próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora, falta saber qué vamos a hacer nosotros aquí con la República. ¿Cuál es el esfuerzo que vamos a hacer nosotros los dominicanos cuando cambie la política de opresión de Estados Unidos y todas esas andanadas que nos vienen a través del Departamento de Estado, todo eso cambie de signo y venga una voluntad de ayudar a los dominicanos? ¿Qué vamos a ofrecerles nosotros desde aquí? Porque no podemos seguir con lo que está sucediendo, donde estamos incumpliendo con las obligaciones que tiene
el presidente de la República, por la Constitución de la República, de expatriar a toda esa sobrepoblación que nos enviaron para acá de manera deliberada para hacer la fusión de facto de los dos países. Estamos organizados para hacer eso. Aquí necesitamos una nueva constitución, que por cierto he estado escuchando algunos movimientos precursores de las elecciones del 2020, pero ya eso obedece a otra causa, y es que la división del PLD, la pugna interna, que parece que es como una especie de vacilo que se ha traspasado a todos los partidos están en crisis, y yo creo que la causa eficiente de esa crisis intrapartidaria se llama la reelección. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo se llegó a la reelección? Corrompiendo a toda la representación partidaria que estaba en el Congreso. Si ustedes me apoyan en mi intento de reelección, yo los voy a apoyar en el intento de reelección de todos ustedes. Entonces el Congreso se volcó en modificar la Constitución para hacer posible la reelección, y desde luego que ahí están confirmados todos los que estaban. Entonces, si usted corrompe en la parte ética e ideológica de un partido, lo único que queda es las aspiraciones o ambiciones de la gente. Y desde luego que hemos quedado desnudados de ideologías, hasta de ideas y mucho más, pues, de planes de desarrollo, porque lo que hay es una repartición de oportunidades de llegar al poder para que le toque su parte del pastel. Pero bueno, de esto tendremos que hacer un programa especial. No hemos podido lograr el compromiso de algunos amigos, que no voy a mencionar sus nombres, pero vamos a ver cómo de aquí a la próxima semana hacemos una exposición concienzuda del camino que podemos seguir cuando comience a cambiar la atmósfera que nosotros respiramos con los cambios de política en Estados Unidos y en Europa. Lo menos que podemos hacer nosotros, nos hemos estado siempre siguiendo la modernización, las ideas nuevas, Bueno, pues ahí tienen las ideas nuevas. Volvimos otra vez al nacionalismo, al proteccionismo. Lo mismo que se provocó cuando la guerra de secesión en Estados Unidos. El norte era proteccionista, el sur preconizaba el mercado libre con Europa. Ganó el norte, proteccionista, y ahora nos quieren imponer el proteccionismo. Digo, eso fue lo que hicieron los banqueros que se fueron a China. Eso es lo que ha estado cuestionando Donald Trump. Pero bueno, nos vemos mañana para despedir la semana. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.